Está con nosotros el doctor Urías Urbina, es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Ha compartido con nosotros en otras ocasiones y, bueno, siempre ha sido una voz de alerta y de constancia y perseverancia, ¿no?, alrededor del tema de la salud. En este caso, doctor Urbina, gracias por venir con nosotros y un poquito para recapitular y pasearnos por el momento que está viviendo la salud en Venezuela y en particular al sector que usted, pues, sobre el cual incide fundamentalmente en su profesión. Sí, muchísimas gracias por la invitación, Carlos, una vez más. Y sí, lastimosamente, pues las noticias no son buenas ni halagadoras en materia de salud, especialmente en la salud infantil. Tenemos un gran déficit primordial que sería la parte básica, que es prevención en cuanto a vacunas. Tenemos desde el año 2016 la epidemia de difteria y de sarampión, que después de 3 años no ha logrado ser contenida. Eso significa falla en el proceso de vacunación de nuestros pacientes. Eso es lo principal. Entonces tenemos 6.600 casos de sarampión, 1.600 casos reportados de difteria, y lo peor es que Venezuela no solamente perdió la condición de haber controlado la enfermedad, sino que la región de las Américas la pierde, porque con el éxodo masivo de los venezolanos que llevan la enfermedad a otros países, pues se está sembrando las bacterias y los virus que producen aquí en Venezuela en estos países vecinos. Bueno, nos estamos convirtiendo en un gran problema, en una carga social y económica tradicionalmente para los países vecinos y otros. Y exportadores, que antes exportábamos petróleo y belleza, ahora exportamos enfermedades y pobreza. Entonces vemos cómo los compatriotas venezolanos, muchos afortunadamente profesionales, están muy bien ubicados, pero el otro gran grupo está en las calles, igual que estaba aquí, pidiendo, haciendo maromas en una esquina para poder subsistir con su grupo familiar en la intención de buscar un mejor futuro, y no lo ha resultado. Y cuando volvemos a la parte de salud infantil, tenemos el otro gran problema, que es la desnutrición infantil, que está cabalgando en Venezuela. Ya tenemos afectada la talla de los niños y niñas venezolanos. Sí, por ahí hay un informe de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, sobre el consumo de proteínas y Claro, nutrición en general. es muy bajo, y los adultos responsables de los niños están dejando de comer para que los niños puedan por lo menos tener la proteína. Y como te decía, de acuerdo a los estudios de Cáritas y Fundación Bengoa, ya la talla de las niñas venezolanas se está afectando en 7 centímetros y los niños en 5. Y la gente dirá, bueno, pueden ser unos venezolanos a futuro más bajitos, que no sería el mayor problema. El problema es que la afectación a nivel cerebral, sobre todo en los primeros 1000 días de vida, es primordial. Si no se hacen las conexiones neuronales en esos primeros 1000 días, desde el momento de la concepción hasta los 2 primeros años, ese va a ser un venezolano a futuro que va a ser flojo, que va a ser poca capacidad cognitiva, y va a ser una persona realmente manejable, y no sabemos si ese será el plan de la patria. Ahora, eso es un tema que las autoridades, uno presume, deben conocer, ¿no? Ahora, ¿qué iniciativas se toman? Al parecer ninguna. O sea, transcurre la situación, se presentan los números a nivel de opinión pública, los nacionales y los internacionales, sobre todo los internacionales. Los internacionales, porque los nacionales están bastante limitados desde hace unos años hacia acá, pero no hay ninguna iniciativa. No hay ninguna iniciativa, y las pocas iniciativas que dicen a nivel público son en el momento que se presenta la crisis, cuando llega un personaje como la alta comisionada de los derechos humanos. Entonces vamos a comprar, pero no terminan haciendo lo que prometen. Es cierto que pintaron hospitales. Sí, como no, y además la gente, la señora Bachelet, que está desde enero acá, se dieron cuenta de que era verdadero. En las entrevistas que por lo menos yo tuve con ellos y con la misma doctora Bachelet, ellos se dieron cuenta que no puede ser que tú estés pintando ahorita porque viene un alto comisionado. Entonces ellos están bien claros, y de hecho así lo reflejó el informe de la alta comisionada. Ahora, la situación de la infraestructura en general, sobre todo en el área infantil, sigue... Terrible. Aquí debería haber al menos un hospital pediátrico en cada ciudad. Solamente tenemos 8 hospitales pediátricos, y todos, incluyendo los del Seguro Social, están en muy malas condiciones. Tal vez el Seguro Social en menos malas condiciones, pero la infraestructura, la parte de habitaciones, equipos médicos, la misma comida. El Hospital de Niños JM Los Ríos de Caracas, siendo el hospital pediátrico principal de Venezuela, tiene más de 3 años que no compra fórmulas infantiles para los lactantes. No tenemos comida, hay comida en la mayoría de las veces, pero no hay dieta específica, y cada paciente, dependiendo su patología, debe tener una dieta específica. Vamos, ya que toca el JM de Los Ríos, a entrar en mayores detalles. ¿La situación en general sigue siendo la misma o ha habido algún paliativo? No, cada vez peor, más bien.
Si usted entra al hospital de niños José de los Ríos, de entrada lo ve sucio. Ya cuando usted consigue un hospital sucio, imagínese lo que hay donde usted no puede ir. Las habitaciones son realmente inhumanas. Eso es un depósito de seres humanos. No hay baños suficientes. De 3, 4 pisos funciona un solo baño. Entonces los familiares y los niños tienen que bajar de los otros servicios a bañarse en el único baño que está funcionando. Eso hace mayor susceptibilidad de infecciones asociadas al cuidado de la salud por contaminación cruzada. No hay rayos X. Más de 3 años sin el rayos X, que es lo básico que usted puede hacer en la parte de diagnóstico. El laboratorio tiene un 80% de déficit. Antes en el laboratorio del Hospital de Niños, Carlos, era uno de los más grandes de Caracas. Tenía 27 secciones que hacían 27 cosas distintas. Hoy día solo tiene 3: orina, hematología y no todos los días. Y tampoco alterno. Un día hay una cosa, un día otra. Entonces vamos viendo cómo cada vez se va sumando más y más problemas y no hay ninguna intención, o por lo menos públicamente hecha y dicha, de querer mejorar la situación en los hospitales. ¿Pero hay algo en particular con el Hospital JM de los Ríos o eso es lo mismo que ocurre con el resto de los hospitales? En el resto de los hospitales. Y cuando usted se aleja de la ciudad capital, la situación es hasta 2 y 3 veces peor. Una cosa terrible. El Hospital de Niños en el año, para la década de los 90, éramos 420 camas operativas. Yo fui director en el 2000 y tengo la certificación de hoy día apenas funcionan 90 camas. Y la población infantil ha aumentado progresivamente. Son 600.000 nacimientos cada año. Entonces no puede ser que un hospital tan grande como este, a estas alturas, tenga apenas un funcionamiento de una medicatura tipo 1. Bueno, vamos a hacer una pausa, doctor. Estamos conversando con el doctor Unidades Urbina, que es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Continuamos conversando con el doctor Unidades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Doctor, ¿y qué patologías, para culminar el caso de JM de los Ríos y continuar, digamos, ensanchando nuestro recorrido sobre otras patologías, cuáles son las que se pueden atender en este momento en el JM de los Ríos en medio de sus limitaciones? Sí, en el Hospital de Niños, dentro de la gran crisis que tenemos, afortunadamente por la mística del personal que trabajamos allí, ese hospital, igual que todos, se mantienen abiertos, pero técnicamente deberían estar cerrados, pero cosa que no se puede hacer. Seguimos teniendo del día a día las neumonías, que estaban más o menos controladas, pero el programa ampliado de inmunizaciones, que tenía la vacuna contra el neumococo, tiene 3 años que no la compra. Por supuesto, tenemos mayor incidencia de fiebre por otitis y neumonía. Las diarreas a la orden del día, desnutrido con diarrea, es prácticamente una lotería para ganarse un deceso en ese paciente. Eso influye porque en los lactantes hace también 2 años más o menos que no se compra la vacuna contra el rotavirus, que está incluido en el programa ampliado de inmunizaciones. Y por supuesto tenemos el resto, tenemos sarampión, tenemos difteria, y de las patologías básicas siguen estando en primer lugar las patologías cardíacas congénitas y la parte de oncología con leucemias y problemas sanguíneos. Entonces, y cáncer, por supuesto, evidentemente. Entonces tenemos una patología en algunos lugares que se mantienen como países desarrollados, y tenemos las susceptibles de ser controladas con vacunas, como neumonía y diarrea, que están otra vez a la orden del día. Ahora, sobre la ayuda humanitaria, la asistencia humanitaria, ¿qué información manejan ustedes? Hay una represada, unas toneladas, al parecer significativas, en la frontera entre Venezuela y Colombia. El gobierno anunciaba también que por su lado, a través de la Cruz Roja, había llegado material. ¿Cuál es la realidad de todo esto? La realidad es que básicamente es para la información en la prensa y la foto del momento, pero no vemos ninguna acción realmente hecha. Si es ayuda humanitaria, tiene que cumplir algunas condiciones, que son, primero, asistencia a la mayor cantidad de personas. Cuando usted oye las informaciones que asistieron a 10.000 personas y tenemos más de 7 millones de personas que necesitan ayuda en Venezuela, entonces ya están incumpliendo la primera norma de ayuda humanitaria. Segundo, tiene que ser transparente y que la gente sepa a dónde está llegando. Entonces, supuestamente están entregando insumos a poblaciones muy reducidas, pero tampoco sabemos ni dónde ni cuándo. Entonces, eso no es realmente una ayuda humanitaria, sino más bien un saludo a la bandera. En cuanto a insumos, ¿cuáles son los insumos de esa ayuda humanitaria? El problema es que no se sabe. No se sabe. Eso de la Cruz Roja no se sabe. No se Hablan sabe. de unas plantas eléctricas y algunas que... Unas plantas eléctricas agua potable, que aparentemente llegaron 14 plantas. Son 300 hospitales en Venezuela, de las cuales la mitad se la queda el gobierno, dicho por la misma gente de la Cruz Roja, y las otras 7 son las que iban a poner en los hospitales y no vemos. En el Hospital de Niños hay 2 plantas
porque la planta original de nuestro hospital tiene más de 60 años, prácticamente no funciona, tiene que salir alguien corriendo por el patio oscuro cuando se va la luz a prenderlo con el gasoil, no sé qué cosa. Pusieron 2 plantas pequeñas de apenas 64 kVA y el hospital necesita solamente para planta baja 700. Entonces solamente cuando se va la luz, como en estos días otra vez volvió a pasar, apenas se puede manejar emergencia y terapia intensiva, pero todo el hospital está oscuro. Caramba. Y en cuanto a esa ayuda humanitaria que se fue canalizando a través de varios países y que está fundamentalmente en Cúcuta, en Colombia. Está represada, se han intentado, tenemos conocimiento de conversaciones con el gobierno para que permita, por lo menos a través de la UNICEF, que la ayuda ingrese, pero no terminan de decir la definitiva. Mientras tanto, eso está represado en Curazao, en Roraima y en Cúcuta. Sí, y de ahí, pero parece que es un material importante, Claro. necesario, no es que va a corregir los entuertos y las dificultades, pero que es necesario. Ayuda, por supuesto, la ayuda humanitaria, la idea es frenar el sufrimiento, frenar la mortalidad y luego el Estado correspondiente tiene que hacer lo necesario para reactivar el abastecimiento. Pero es que ni siquiera eso, porque está represada simplemente porque la pidió una persona que no es el gobierno específicamente. Ahora, como presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, doctor, háblenos del resto de los hospitales de niños que hay en el país. Wow, ¿Cuál es la situación de...? La situación, como te digo, yo como presidente que tengo que estar yendo voy a los diferentes estados a dar conferencias, talleres, lo que vamos solicitando y haciendo, me dedico a visitar por lo menos el hospital principal de cada estado. Es una cosa realmente dantesca. Te puedo contar que el hospital de Guasdualito, por lo menos la unidad de neonatología, que hay un solo neonatólogo para esa población, los demás son pediatras, se lavan las manos con el agua que cae del aire acondicionado. La retienen en un envase plástico y con eso se lavan las manos. El hospital de Del Tamacuro, en el año 2012, estando la ministra Sader de ministra, valga la redundancia, explotó. Ese hospital lo evacuaron y no han hecho nada. Entonces lo pasaron a todos esos pacientes a un ambulatorio donde caben apenas 40, un materno infantil, 40 mamás y 40 niños, hay adultos, hay gente con tuberculosis. O sea, y así usted va sumando los diferentes hospitales, es una cosa realmente dantesca. Lo que pasa es que como están en el interior y hay bloqueo informativo, no se sabe a nivel nacional. Si no se reproduce la información. Entonces se oye maternidad, hospital de niños, universitarios, porque están en Caracas y son hospitales emblemáticos, pero les repito, lo que sucede en el interior de la República es 3 veces peor de lo que pasa en Caracas. En ciudades emblemáticas como Maracaibo, como San Cristóbal, como Barquisimeto, como Valencia, ¿cuál es? En San Cristóbal estuve recién la semana pasada, además de las colas monumentales para echar gasolina, los médicos no tienen cómo transportarse, las enfermeras, el hospital está como un 80% inoperativo. Visto y vivido en directo que lo fue a visitar. Y aún así se sigue tratando de hacer docencia, tratando de dar asistencia a los pacientes, pero con las manos atadas es muy difícil hacer una buena Finalmente, medicina. ¿no hay sensibilidad oficial frente a eso? Yo pienso que no, y las sociedades científicas, la Academia Nacional de Medicina, lo hemos dicho, no hay sensibilidad porque no puede ser que usted someta como Estado venezolano al sufrimiento que está pasando la población de nuestros compatriotas venezolanos. Bueno, doctor Urbina, le agradezco muchísimo toda esta información. Nos paseamos pues por varios aspectos muy importantes de la situación de la salud y de los hospitales, sobre todo en el área infantil. Muy amable por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.